México a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, la dominación imperialista y los cambios en la base económica y en las superestructuras. El capitalismo basado en la libre competencia llegó a su clímax al iniciar la segunda mitad del siglo XIX. Entre 1860 y 1870 surgen en Europa los primeros monopolios. Después de la crisis cíclica de 1873, los monopolios se multiplican, pero todavía no son dominantes en la vida económica. Poco antes de concluir el siglo XIX, los monopolios se transforman en la fuerza dominante que da por concluida la libre competencia e inaugura la etapa del capitalismo imperialista. En 1870 se constituye el primer monopolio, llamado Standard Oil Company, empresa del ramo del petróleo, y cuyo principal accionista es John Rockefeller. Después surgen alrededor de 11 monopolios más, algunos de ellos son en 1890 de cigarrillos y maquinarias para su elaboración, aparatos eléctricos en 1892, en 1895 del ramo minero de cobre y oro, en 1800. En México, al iniciar el último cuarto del siglo XIX, inicia la dictadura de José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, quien ocupa la presidencia de México. Su dictadura fue larga, pero concluye finalmente el 25 de mayo de 1911, 6 meses después de haberse producido el estallido de la Revolución Mexicana. Durante el Porfiriato, el naciente imperialismo modifica los mecanismos de opresión. Principalmente, inicia el proceso para explotar sus capitales a México. Después, produce la dominación económica de México por parte del capital financiero internacional. La dominación imperialista en la base económica. A la renuncia de Porfirio Díaz, los países que habían invertido los mayores montos de capital en México, en orden de importancia eran Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania y Holanda. Inversión en cada uno de los países. Deuda externa. Desde 1824, cuando México obtuvo su primer crédito, la deuda externa se ha constituido una pesada carga para la economía nacional. Durante 73 años, México pagó grandes cantidades de dinero, y a pesar de ello, en 1887, México seguía debiendo 83,1 millones de pesos. Anuario estadístico de 1905 y en el censo de población de 1910 se indicaba que el 2% de los propietarios controlaban el 90% de las fincas del país. Las hectáreas ocupadas por las haciendas constituían el 20% del territorio nacional. El gobierno se apoderó de muchas de las mejores tierras, se fortaleció el latifundismo y se vieron favorecidos ciertos tipos de cultivos como los de piña y plátano. Los hacendados se enriquecieron explotando campesinos y en el territorio se dio una rápida extensión de las haciendas porfirianas. En el siglo XIX, la dictadura creó leyes que favorecieron la explotación de los recursos naturales y de los obreros a manos de empresas e industrias extranjeras.